¿Qué tal? ¿Cómo les va? A los testigos de Jehová les cuesta mucho comprender cómo es posible que su organización esté conectada con la secta, la temible secta de los Illuminatis, y les cuesta creer que Charles Taze Russell, en una carta del año 1891 que le escribe al barón Rothschild, enviada desde Palestina, donde describió los posibles cursos de acción que podrían tomarse para establecer a los judíos en Palestina. En este canal tenemos un vídeo que habla sobre el contenido, incluso está el contenido total de esta carta. Si ustedes buscan esta carta por internet, va a ser muy difícil encontrarla, muy difícil de encontrarla, pero en este canal ustedes tienen, y en el canal en francés de la Watchtower, el falso profeta, en francés, también tienen el contenido de esta carta. Ahora, claro, dicen, los testigos de Jehová pueden decir, yo qué sé, que estamos mintiendo. Ahora vamos a ver en un libro del año 1980, el IB 80, página 210 a la 256 de la pueden encontrar ustedes en su propia literatura, Israel y Jordania. Bueno, donde se habla aquí, ellos mismos, miren, vamos a hacer, yo no les quiero leer todo esto, usted lo puede buscar a esto en el sitio web de los testigos de Jehová. Acá, por ejemplo, dicen que en el año 1517 los turcos otomanos se apoderaron de Palestina y la ocuparon por 400 años. Durante la última parte del siglo XIX, judíos procedentes de Europa comenzaron a emigrar a Palestina. Los testigos de Jehová han estado preocupados por el pueblo de Israel. O sea, no los testigos de Jehová, sino la organización que hay detrás de los testigos de Jehová. Dice, para 1914, de una población total de casi 700.000 personas, había 85.000 judíos en Palestina. Dice, entonces en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, las fuerzas británicas bajo el general Allenby derrotaron a los turcos y pusieron fin al largo gobierno de estos sobre Palestina. Después siguen diciendo que en los años que siguieron a la Primera Guerra Mundial llegó a existir un nuevo estado político al este del río Jordán y se llamó el Reino Hachemita de Transjordania, y más recientemente se le conoció como el Reino Hachemita de Jordania. No obstante, la mayor parte de Palestina era un territorio administrado por mandato por la Gran Bretaña. Sin embargo, el 14 de mayo de 1948 llegó a existir la nueva nación de Israel, y al día siguiente estalló la guerra entre Israel y las naciones árabes circundantes. Un poquito acá. En esta guerra, la mayor parte de Palestina al oeste del río Jordán llegó a estar bajo el control de Israel, aunque aproximadamente 5.600 kilómetros cuadrados de este territorio llegaron a formar parte de Jordania. De todas partes del mundo, los refugiados judíos continuaron llegando a Israel, y para 1951 habían llegado a más de 600.000 refugiados al país. Para principios de los años 70, más de 3 millones de judíos vivían en Israel y componían la mayoría de la población. Así, lo que hace unos cuantos años había sido un rincón de la tierra escasamente poblado y olvidado, se ha convertido en un país bien desarrollado y muy fructífero. Anuario de los Testigos de Jehová de 1980. Grandes ciudades e industrias diversas han transformado a Israel en una comunidad moderna. No obstante, el viejo permanente
lo viejo permanece en evidencia fuera de las ciudades modernas. Todavía se pueden ver escenas de los días bíblicos en las aldeas a medida que las mujeres cargan sobre la cabeza jarros de agua y otras mercancías, etcétera, etcétera, etcétera. La historia está acá, ¿no? Ramallah, ¿dónde comenzó? Aquí esto, o Ramallah. El primer presidente de la sociedad Watchtower. Aquí esto es lo que yo quiero señalarles a ustedes. En realidad aquí ya tenemos una mentira, porque Russell no fue el primer presidente. Russell fue el segundo. El primer presidente fue Conley, que en realidad era adventista y tenía otras connotaciones. Conley. Bueno, aquí hay una mentira, ¿no? Dice, el primer presidente de la sociedad, Charles Taze Russell, visitó Palestina lo dicen los testigos de Jehová, ¿no? Visitó Palestina en 1891. En 1891, como parte de una extensa gira mundial. Pero parece que las primeras semillas de la verdad bíblica se echaron raíces en el país y se sembraron en 1930. Bueno, no me voy a extender más en esto, simplemente para corroborar que mientras él estaba en Palestina y vio la situación de cómo estaban viviendo los judíos ahí en 1891, le escribe al barón Rothschild para conseguir financiamiento. Y después viene todo. Durante todos estos tiempos, que él va a Egipto después y aparece estas cositas que ustedes ya conocen. Mire, restauración de Israel, la gran compañía y restauración de Israel, y el ojito ahí, el ojito. Entonces, ¿qué era Russell? ¿Qué era? Acá el libro Proclamadores. ¿Qué era Russell? Bueno, vamos a mirar la organización de los testigos de Jehová desde el año 1870. Lo que quiero es que ustedes recuerden esto, de que en el año 1891 Russell le escribe al barón Rothschild para conseguir financiamiento para poder restaurar el pueblo de Israel. Bueno, acá dice Organización de los Testigos de Jehová, conocida por muchos de sus integrantes, 1870, Russell y otros forma un grupo en Pittsburgh, Pensilvania, para estudiar la Biblia. Russell es un precursor del sionismo, un movimiento político, nacional y cultural de los judíos, el cual patrocina el restablecimiento en la tierra de los judíos en el territorio definido como la tierra histórica de Jerusalén, también conocido como Palestina, Canaán o la Tierra Santa. En 1876, Charles Taze Russell junto a Nelson H. Barbour publicó el libro Los Tres Mundos, 1876, que indicaba que la segunda venida de Cristo había ocurrido en el año 1874 y que en el año 1914 marcaría el fin del período de 2025 años llamado la era de los gentiles. Vamos por año. 1877, Russell y Barbour apoyan la Trinidad y critican las doctrinas contra la misma. O sea que Russell en el año 1877 no era arrianista, era trinitario. 1879, Russell comienza a publicar la revista The Zion Watchtower and Herald of Christ's Presence, que hoy día se conoce como la Atalaya,
o The Watchtower. Entre las imágenes y símbolos que acompañan las portadas de esta revista se encuentran las cruces, las cuales son actualmente repudiadas por los testigos de Jehová, la cruz dentro de la corona, la cúpula o domo, las luces sobre la tierra, el sol naciente del este, y la armadura con el hacha, la espada y el cetro. Muy pocos saben el origen y el significado de cada uno de estos símbolos. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahí está, mire. La corona, esto, la luz y la torre. Sion Watchtower, el heraldo de la presencia de Cristo. El nombre de la revista fue cambiando. En 1879 era Sion Watchtower and Herald of Christ's Presence. En 1908 pasó a ser The Watchtower and Herald of Christ's Presencia, la atalaya y el heraldo de la presencia de Cristo. En 1931 cambió. No, sí, igual, dice. 1900, el Watchtower en el 1900, y en 1939 también. En 1939 presencia, le sacaron presencia, le quitaron la palabra presencia. En 1939 le quitaron la palabra presencia, y heraldo del reino de Cristo. Y después pasó a ser anunciando el reino de Jehová. En 1880 J.H. Patton, escritor de Sion Watchtower and Herald de Christ's Presence, publica el libro Aurora del Milenio, donde hace énfasis que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo, acá esto es muy importante, que el Espíritu Santo es una persona, creencia basada en la Trinidad, en 1880, ¿vale? 1881, Sion Watchtower and Herald of Christ's Presence lee: We will call the attention to the Divine Three, Father, Son and Holy Spirit, Trinidad. 1881, William Henry Corley, un negociante de Pittsburgh, funda Sion Watchtower Tract Society y se convierte en el presidente de la sociedad en 1881. ¿De acuerdo? Russell en 1881 se convierte en el secretario y tesorero de la sociedad Watchtower o de Sion Watchtower Tract Society. Y se repudia la Trinidad. 1884 Russell incorpora Sion Watchtower Tract Society como una sociedad sin fines de lucro y se convierte en el presidente de la misma. Russell la incorpora como una sociedad sin fines de lucro, y el nombre de la corporación fue cambiando. 1881 Sion Watchtower Tract Society, 1896 Watchtower Bible and Tract Society, o sea, todo vinculado a la edición y a la publicación. 1955 Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. 1886 a 1904 Russell publica los 6 volúmenes de estudios de la escritura y Aurora del Milenio, estudio de las escrituras, 1886 a 1904. Estos libros los testigos de Jehová no los conocen. 1890 Russell indica que el tiempo de los últimos días, en 1890 Russell indica que el tiempo de los últimos días comenzó en octubre de 1799, cuando Napoleón invadió Egipto, no en 1874 como había dicho antes, y que terminaría en 1914. Dice que comenzó en 1799. En 1891 busca
financiamiento. Russell le propone al barón Rothschild y al barón Hirsch un plan práctico para el sionismo. Estas cosas no son inventos nuestros, estas cosas están históricamente puestas ahí. El cual envolvía comprar todos los terrenos del Imperio Turco en Palestina, terrenos que no fueran poseídos por entidades privadas. 1891. El rapto es solo para los ungidos, y luego será la muerte y será luego que la muerte los permitirá transformarse en espíritu. En 1904, la profecía de que los habitantes de la Tierra caerían en total anarquía en 1914 fue cambiada. Fue cambiada para luego del 1914. Los ungidos son asignados en 1904 como un número particular de 144.000. En 1909, Russell muda las operaciones de la Watchtower Bible and Tract Society a una nueva propiedad en Brooklyn, Nueva York, a la cual llamó Bethel en 1909. Y acá se le vienen problemas por esa fecha. Watchtower Bible and Tract fue incorporada como la Asociación de las Gentes del Púlpito. Actualmente hay más de una corporación de la Watchtower y cada una tiene un propósito diferente. Watchtower Bible and Tract Society en Pensilvania tiene su base, dice, en Brooklyn, pero ahora la tiene en Nueva York, ¿no? Y está la de Nueva York. Es la dueña de los copyrights de la mayoría de la literatura de los Testigos de Jehová y sirve de entidad legal para estos. Bueno, ahora han pasado los copyrights por ejemplo, del manual de ancianos a Corea del Sur. Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Y después Watchtower Bible and Tract Society of New York Inc. Dice, es responsable por los asuntos de administración tales como el real estate, o sea, los negocios inmobiliarios en los Estados Unidos. Y hay un documento que dice que cuando se funden o se liquidan sociedades, los activos tienen que pasar a la de Nueva York. Sirve como casa publicadora de la mayoría de los Testigos de Jehová. Originalmente se conoció como la Asociación de Gentes del Púlpito, con sus oficinas, y cuando sus oficinas fueron trasladadas a Nueva York. Bueno, la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia fue establecida en 1914, encargada de producir y distribuir literatura religiosa en el Reino Unido. ¿Vale? Christian Congregation of Jehovah's Witnesses Inc. Esta fue establecida en el año 2000 con el fin de tratar asuntos congregacionales de los Testigos de Jehová en los Estados Unidos. En el año 2000 fundaron la Congregación Cristiana de los Testigos de Jehová Inc. O sea, vean cómo van. Después, la Orden Religiosa de los Testigos de Jehová de Nueva York, incorporada también en el año 2000. La Orden Mundial, que le llaman, la Orden y la Orden Mundial de Siervos de Tiempo Completo, para la administración a tiempo completo de actividades de predicación. ¿Vale? En el 2000. Kingdom Support Service Inc. Nueva York, incorporada también en el 2000 para el manejo de la construcción y de la flota. Esto para que los Testigos de Jehová que no saben un carajo de esto sepan cómo es la historia. Después, Christian Congregation of Jehovah's Witnesses Inc. Collier County, Florida. Fue establecida en marzo del 2006 con el fin de tratar
con los asuntos congregacionales de los testigos de Jehová fuera de los Estados Unidos. ¿Vale? Una era para los de adentro y esta es para fuera de los Estados Unidos. Asociación de los Testigos de Jehová of East, Association of Jehovah's Witnesses of East Africa. África. Después, los Testigos de Jehová en México. Esta, que no la puedo pronunciar, en Celter Taunus, Germany. Esta en Australia, pero que ahora le cambiaron. Ahora es Australasia, creo. En 1911, Russell, en un artículo titulado los judíos no es necesario que se conviertan al cristianismo, dijo. Vamos a leer esto acá. Un momento. Un segundo. Dijo, el judío que deja de ser judío deja de mirar en la dirección correcta por las bendiciones que Dios le ha prometido. Y esto es cierto, ya sea por convertirse en presbiteriano, episcopal, romanista o incrédulo. Un infiel. En la ley de las promesas judías se encuentran los incentivos adecuados para la vida judía. El judío tiene en su ley y en las profecías todo. ¿Vale? Eso decía lo que estábamos leyendo acá. Esto lo dijo en 1911, o sea que un judío no podía convertirse en testigo de Jehová. El artículo Lo que el pastor Russell predicó, publicado el 26 de mayo del año 1911 y producto de una entrevista que Russell le otorgó a Jacob de Haas, editor del Boston Jewish Advocate, decía: Pastor Russell is not a missionary to the Jews, o los judíos. Lo vamos a traducir. Un segundo. Vamos a traducirlo. El pastor Russell no es un misionero para los judíos. El pastor Russell no favorece virtualmente ni teóricamente la conversión de los judíos. ¿Vale? O sea que el pastor Russell no era un misionero para los judíos. Eso lo dejó, y en 1914 el término de cada día de creación de Génesis se establece como exactamente 7.000 años. O sea que cada día creativo son 7.000 años. Según ellos. En 1916, la segunda venida de Cristo, la cual previamente fue establecida en 1876, dando comienzo en 1874 y culminando en 1914, ahora es llamada Armagedón y se establece para la segunda venida 1914. En 1916 Russell muere. En 1917, Joseph Franklin Rutherford, representante legal de la Watchtower, fue elegido como su próximo presidente. Tenemos toda una historia con esto contada en otros vídeos. Russell disminuyó el poder del cuerpo de gobernantes o la junta de directores al encontrar una fuerte oposición a sus planes y visiones. Se enseña como doctrina que Russell estaba siendo fuertemente influenciado desde el cielo para cosechar ungidos. Russell lo dice Rutherford. Rutherford dice que Russell estaba siendo influenciado fuertemente desde el cielo para cosechar ungidos. En 1919, cosa que se está estudiando ahora,
La misión de los estudiantes de la Biblia de embarcar en el proceso gradual de autosantificación y de desempeño personal para combatir inclinaciones pecaminosas cambia a trabajar con Dios para encontrar miembros de la clase elegida. O sea, del proceso de autosantificación ahora para el trabajo cambia en 1919, porque Rutherford era muy pragmático, el tipo le gustaba que la gente trabaje. 1919 se pasa del combate personal a las inclinaciones pecaminosas a trabajar con Dios para encontrar miembros. Y los 7 ángeles o mensajeros de revelaciones del capítulo de Revelación capítulo 1 y 2 son identificados por primera vez en la historia de la doctrina. San Pablo de Tarso, originariamente Saulo de Tarso, también llamado San Pablo, nacido en los años 5 y 10 después de Cristo, en Tarso de Sicilia y muerto probablemente entre el 58 y el 67. En Roma es conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol de las naciones o simplemente el apóstol, pero no uno de los 12. Cambia. San John, el apóstol Juan. Arius, un exegeta nacido en Libia, sacerdote presbiteriano en Alejandría, Egipto. Pedro Waldo Valdés o Waldes 1140-2015, también conocido como Pierre Waldo Osbaus, acreditado como fundador de los Waldesianos, un movimiento espiritual cristiano de la Edad Media, del cual descienden muchas iglesias del sur de Europa. John Wycliffe, traductor, teólogo y reformador inglés, que fundó un movimiento que se conoce como los Lollardos y Wyclifismo, y es considerado por muchos autores como el padre espiritual de los husitas y en última instancia de los protestantes. También fue una de las primeras personas en realizar la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, directamente al inglés en 1332. Martin Luther, después cambiado a Martin Luther, fue un teólogo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante y las doctrinas teológica y cultural denominada luteranismo. Y llegamos a Charles Taze Russell, precursor del sionismo, acreditado como fundador de las doctrinas de los testigos de Jehová. Seguimos con Rutherford. Rutherford en 1920 anuncia que Abraham, Isaac y los patriarcas de la antigüedad resucitarían en 1925. Y para eso le manda a construir Besarim. Cristo Jesús coronado como rey en el reino de Dios previamente en 1878, ahora pasa a 1914. Mateo 24:14 se declara como una obra en curso y no como una obra terminada. En 1922, el establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, previamente inculcado como algo físico mediante la destrucción de los reinos humanos, se establece como algo que sucedió de forma invisible en el cielo en 1914, contradiciendo todo lo que dice la Escritura, ¿no? En 1923, el sacrificio de Cristo no redime a todos. Se excluye a Adán y Eva, los que murieron en el diluvio, los que murieron en Sodoma y Gomorra, las 2 caídas de Jerusalén y aquellos que mueran en el Armagedón. En 1925, Miguel, el dragón y el hijo del varón, anteriormente asignados al Papa, al Imperio Romano y al Papado, ahora se asigna a Jesús, Satanás y el nuevo reino. O sea que ahora Miguel es Jesús, el dragón es Satanás y el hijo varón es el nuevo reino. Antes decían que era el Papa, el Imperio Romano y el Papado. En 1926 la organización de Satanás se define como líderes políticos, comercio, religión y todos sus seguidores. En 1927, primera resurrección de los santos dormidos. Antes se había dicho que la primera resurrección de los santos que estaban dormidos en la muerte había ocurrido en 1878, ahora se cambió a que esto ocurrió en 1918. No sé cómo lo vieron. El siervo fiel y prudente de Mateo 24:45, anteriormente haciendo referencia al mismo raso, cambió ahora a todos los ungidos.
En 1928, la Gran Pirámide de Giza en Egipto, anteriormente testimonio de la cronología de la Biblia, ahora se considera y construida bajo la guía de Satanás y con ningún valor profético. Se descontinúa el apoyo en 1928. Se descontinúa el apoyo a la Navidad, anteriormente patrocinada como un tributo de respeto a Cristo por sus orígenes paganas. En 1929, las autoridades superiores de Romanos 13.1, anteriormente asignado a autoridades gubernamentales, ahora solo se refiere a Dios y Cristo. En 1929. Ustedes ya saben ahora a quién se refiere. El tiempo de los últimos días se redefine como un término de tiempo desconocido que comenzó en 1914. Últimos días comenzó en 1914, no se sabe cuándo termina. 1931, Rutherford da a conocer el nombre por el cual los estudiantes de la Biblia se conocerán mundialmente desde ese momento en adelante: Testigos de Jehová. Atalaya deja de mostrarlas. En 1931, la Atalaya deja mostrar la imagen de una cruz en su portada. En 1932, Rutherford sustituyó el proceso de elegir ancianos de la congregación a nivel local, siendo elegidos por las Beteles, por Brooklyn. Rutherford anuncia que solo los 144.000 ungidos serán sobrevivientes en el Armagedón. Que no solo, sino que habrán otros que pasarían a un paraíso en la tierra. En 1918 se decide que el Espíritu Santo de Dios dejó de operar en su gente, porque Cristo llegó al trono y directamente los alimenta. Los judíos, a quienes se les restituirá en su tierra anteriormente asignado a judíos literales, ahora se refiere a la congregación cristiana. Cambiamos. 1933, Cristo coronado como rey en el reino de Dios, previamente en 1914, ahora cambia a 1929. O sea que en realidad fue coronado en 1929. Se descarta la doctrina establecida en 1917 de que Russell estuviese siendo influenciado desde el cielo para cosechar ungidos. En 1935, la gran muchedumbre de revelación se refiere a un número indeterminado de personas quienes sobrevivirán al Armagedón y disfrutarán de un paraíso en la tierra. Previamente se refería solamente a los ungidos y a su esperanza celestial. Se repudia y prohíbe el consumo del tabaco en el staff de Betel y en los emisarios del cuerpo. Esto en 1935, es para los santos. Las vacunas son catalogadas como una violación de la ley de Dios. 1935. No hay tabaco, no hay vacuna. En 1936 se cambia la cruz donde murió Jesús por árbol o madero de tormento. En 1937 se incluye como cristianos a los testigos con esperanza terrenales. Anteriormente solamente los cristianos eran los ungidos, ahora son todos. 1938, Rutherford introduce el concepto de sistema teocrático de organización, dirigiendo todo tipo de título dentro de las congregaciones a ser otorgado directamente desde Brooklyn. Rutherford urge a los testigos de Jehová a poner la idea del matrimonio y tener hijos para luego del Armagedón, ya que se considera un mandato para el nuevo milenio o nuevo reino. Si quedarse solteros o matrimonio sin hijo. 1939, los testigos de Jehová deben como requisito mostrarse neutrales en los asuntos mundiales. 1939. 1942, el señor borrachín Rutherford muere y le sucede Nathan North. Fue elegido como presidente de la Watchtower Society, quien comisionó una nueva traducción de la Biblia llamada The New World Translation of the Holy Scripture, traducción del Nuevo Mundo y las Sagradas Escrituras, o las Sagradas.
La prohibición de consumo de productos de tabaco se extiende a todas las posiciones asignadas dentro de la congregación. 1943 se dan cuenta de que no existe el año cero entre el año 1 antes de Cristo y el año 1 después de Cristo, y por esa razón, y para continuar con los resultados de los cálculos de 1914, se mueve la destrucción de Jerusalén desde el año 606, se la mueve al 607, y el retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén del 536 al año 537. Se arregla todo. Se mueve la creación de Adán 100 años hacia adelante, hacia el 4128 a.C., desde el 4128 se mueven al 4028. Y este cambio produce que el punto de culminación de los 6000 años de la historia humana, que culminaba en 1872, cambiara a 1972. En 1944 la expulsión de miembros disidentes es decidida por un comité de la congregación. Antes se incluía toda la congregación en la decisión. O sea que cuando se iba a expulsar, toda la congregación era la que tomaba la decisión, pero en 1944 se decide que sea por un comité. En 1944 la creación de Adán cambia nuevamente, desde el 4028 pasa al 4026. Vamos arreglando la historia, que no pasa nada. 1945 se prohíben las transfusiones de sangre. 1945 se prohíben las transfusiones de sangre. Anteriormente Russell lo veía como una sugerencia para mantener la paz ideológica en los comienzos de la organización. 1941 la generación de la que habla el Mateo 23:36 cambia de referirse a los ungidos durante el Armagedón a aquellos que están vivos en 1914. Las celebraciones de cumpleaños se consideran objetables, pues es costumbre que estuvieran inmersas en la adoración falsa o pagana. 1951. 1952 las vacunas, que anteriormente estaban prohibidas en 1935, ahora son reintroducidas como aceptables. En 1953 la creación de Adán cambia nuevamente y pasa del 4026 a.C. al 4025 a.C. En 1954 la adoración a Cristo, anteriormente aceptada, apropiada y necesario, ahora es considerada inapropiada. La Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, sustituye el término adoración por homenaje. Sustituye el término adoración por homenaje. Sin embargo, adoración sigue siendo un sinónimo directo de homenaje. 1955. El cese de operación del Espíritu Santo, establecido en 1932, es restablecido como dogma, pues se cree que haya estado en operación luego de 1918. Primero lo sacaron, ahora está. 1961, la versión completa de la nueva traducción de la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, fue publicada. Las transfusiones de sangre son causa para la expulsión, en 1961. 1962 se revierte la decisión de 1929 y se restablece la referencia de Romanos 13:1 a las autoridades gubernamentales y no a Dios y a Cristo. En 1963 la creación de Adán es cambiada, que había sido cambiada en 1953, cambia nuevamente a 4026. Pasa del 4025 al 4026 y se restablece el fin de los 6000 años de historia humana que culminan en 1975. En 1966 el principio de la presencia de Cristo, anteriormente conocido como la segunda venida de Cristo, establecida como suceso ocurrida en 1914, ahora llamado el reino de 1000 años de Cristo, fue cambiado como suceso que ocurriría en 1975.
En 1967 las operaciones de trasplantes de órganos humanos ahora equivalen a canibalismo. 1967. 1968 se incluye como dogma la creencia de que el sexto día de creación sucedió en un periodo corto de tiempo luego de que Adán fue creado y que pudo envolver una diferencia de semanas o meses, pero no años, para dar paso o sugerir que el reino de Cristo puede comenzar en 1975. En 1973 se prohíbe terminantemente el consumo de productos de tabaco a todos los integrantes de los Testigos de Jehová. Se le da un periodo de limpieza de unos 6 meses a aquellos que están bautizados y de no haber dejado el consumo serían expulsados. En 1976 ocurre un cambio mayor en la organización administrativa y por consecuencia el poder del cargo de presidente de la Organización de los Testigos de Jehová es disminuido. En 1977 Knorr muere. Frederick Frank, miembro del cuerpo gobernante, toma el cargo de presidente. En 1980, literatura de la Watchtower nunca estableció como dogma la fecha de 1975, pero admitió su responsabilidad en crear una gran expectativa en cuanto a ese año en particular. Las operaciones de trasplantes de órganos prohibidas en 1967 ahora son consideradas como una decisión personal y no serán castigadas por la congregación. En 1981, los feligreses que voluntariamente renuncien a ser testigos de Jehová serán identificados bajo la misma categoría de los que han sido expulsados de la organización. En 1981. O sea que desasociados y expulsados es lo mismo. 1983, la práctica o uso de artes marciales y armas de fuego como defensa personal descualifican a los feligreses para poder participar de privilegios especiales tales como ser nombrados con títulos dentro de la congregación. 1988, el dogma de 1914 de asignar 7.000 años por cada día de creación cambia al menos 1.000 años. Cambia al menos 1.000 años. 1992, Franz muere. Milton Henschel, miembro del cuerpo gobernante, toma el cargo de presidente. 1995, los testigos de Jehová abandonan la idea de que el Armagedón sucedería antes de que murieran todas las personas que estaban vivas en 1914. Y es sustituida por el dogma de que el Armagedón sucederá antes de que mueran las personas que muestran ciertas características por un espacio indefinido de tiempo. En el año 2000, el cuerpo gobernante fue separado de la junta de directores. Henschel renuncia al cargo de presidente. Don Adams se convierte en nuevo presidente. Henschel renuncia al cargo de presidente. Don Adams se convierte en nuevo presidente. En el 2001, la Watchtower Bible and Tract of New York es incluida dentro de las primeras compañías que más ventas generaron en Nueva York, con un reporte de ventas de 951 millones de dólares, casi $1 billón. En el 2007, la selección de los 144.000 ungidos, previamente pensada como terminada en 1935, es adoptada como en curso por un espacio de tiempo indefinido. En el 2008 se sustituye el dogma de 1995 de que el Armagedón sucederá antes de que mueran las personas que muestran ciertas características, por el dogma de que habrán ungidos que no morirán y pasarán con vida el Armagedón hacia un paraíso en la tierra. Bueno, ustedes saben que ahora esto lo volvieron a cambiar, que dice que dijeron en las últimas revistas de este año que pasó de que ellos se van a ir al cielo para pelear con Cristo. O sea que esto también ya fue cambiado. En el 2012, el esclavo fiel y prudente de Mateo 24:45, anteriormente haciendo referencia en 1927 a los ungidos, ahora solo se refiere al cuerpo gobernante.
En el 2014, Gog de Magog, anteriormente refiriéndose a Satanás, ahora se refiere a una desconocida coalición de naciones. Qué raro, porque hay un revisor de la Wikipedia que forma parte de ellos, que está en Pensilvania, que se llama Gog de Magog. Y están ellos detrás. 2014, Gog de Magog, anteriormente refiriéndose a Satanás, ahora se refiere a una desconocida coalición de naciones. 2015, las vírgenes a las que se les apagaban las lámparas por falta de aceite, de Mateo 25, antes asociadas con los estudiantes de la Biblia que no aceptaron a la sociedad Watchtower en 1919, ahora se asocia con ungidos que perdieron la fe y son sustituidos por nuevos ungidos llenos de fe. ¿Cómo la ve? Ha sido una sucesión de cambios, inventos, adaptación de la historia, idas y venidas, ungidos que no son ungidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay toda una conexión aquí que va mucho más allá de lo que son realmente, lo que piensan que son los testigos de Jehová. Les mando un abrazo y quería hacer este raconto investigativo para que los testigos de Jehová nuevos, que no saben nada, a los que les han mandado ahora a tirar literatura vieja o destruir o quemar, sepan cómo viene la cosa con esta organización.